La clase de hoy es una introducción a la geometría diferencial de superficies. La meta de esta sección de geometría diferencial de superficies, así como la meta de la introducción de la sección de introducción a la geometría diferencial de curvas, era familiarizarnos con el concepto de curvatura, torsión, parametrización. La meta de esta sección es familiarizarnos con el concepto de coordenadas locales, superficies regulares, el plano tangente, que eso va a ser lo más importante a lo que nos vamos a familiarizar, y sobre todo entender que podemos ver el cálculo diferencial que hemos hecho, por ejemplo en R2, como cálculo que se está haciendo en realidad sobre superficies regulares. Es decir, el cálculo que nos enseñaron en R2 es en realidad cálculo que estamos haciendo sobre una superficie regular en particular. Así como el cálculo en R, el cálculo de una sola variable, es en realidad cálculo restringido a una curva regular. Entonces, el cálculo en n dimensiones va a ser obviamente cálculo sobre variedades. Por eso les decía que los tensores dominan el mundo, porque prácticamente hacer cálculo sobre variedades es hacer cálculo en tensores. Y están intrínsecamente ligados porque un tensor implica una estructura geométrica. Entonces ahí ya la conexión entre la geometría diferencial y el cálculo ya no se puede obviar. Si ustedes hacen cálculo normal en una dimensión, en dos, en tres, pues igual y no entienden a primera instancia por qué tenemos que hacer siempre una relación entre curvas de nivel, ya cuando estamos viendo varias variables, o, perdón, superficies de nivel y esas cosas, ¿no? Curvas de nivel y esas cosas. Pero cuando estamos haciendo ya esta relación entre que el cálculo en realidad es hacer cálculo en una superficie o en una curva, entonces sí ya entendemos por qué es necesario definir una estructura geométrica para poder hacer cálculo. Y comenzaremos definiendo una superficie regular. La mayoría de la clase nos vamos a quedar aquí en la definición de superficie regular, porque la definición de superficie regular se compone de tres condiciones. Y al contrario de lo que hicimos para una curva regular, para definir una superficie regular ya no nos va a bastar hacerlo con una aplicación, es decir, con una función. Para definir una curva regular nos bastó dar una función que estuviera definida de un intervalo al espacio topológico con la topología métrica en el que estaba definido. Ahora ya no va a ser suficiente eso, porque ustedes saben que una curva, una superficie, es más que un conjunto unidimensional. Una superficie tiene más de una dimensión. Entonces, para definir una superficie, tendremos que usar subconjuntos. Claro que involucrará una aplicación, es decir, una función, pero usaremos también subconjuntos. Entonces, les decía que esta definición de superficie regular es un poco oscura, un poco extraña, pero vamos a lograr definirla y espero que aclararla. Después daremos una primera definición de plano tangente, que obviamente será muy superficial, pero vamos a poder definirla. Y al final daremos una definición muy escueta de qué es una superficie regular en términos de las funciones diferenciales, en particular de una función diferencial. Entonces, antes de seguir, de moverme a la siguiente diapositiva, sí quisiera hacer una analogía, por ejemplo, imagínense que ustedes ya terminan su tercer postdoctorado, se les acaban todas las becas y tienen que buscar trabajo. Entonces deciden que no van a vender su alma a ninguna empresa y no se van a convertir en científicos de datos, ni a trabajar en un banco, ni en un McDonald's, por muy llamativos que sean los sueldos del McDonald's, y no van a traicionar a la ciencia.
Y entonces con todo lo que aprendieron de matemáticas deciden que van a crear una nueva rama del arte y de la artesanía y se van a convertir en alfareros diferenciales. Entonces, para ser alfareros diferenciales deciden que todas las piezas de barro que van a crear van a ser piezas diferenciales. Entonces, la primera pieza que crean va a ser la fusión de muchas piezas. Empiezan con una obra de barro, una hoja de barro, que modelan en una especie de cosa rara con una forma tremendamente extraña, que puede ser la forma que ustedes quieran. Y hacen así un montón, con la forma que ustedes quieran. Y después las van a pegar, todas esas que hicieron. Porque el punto es crear algo sui generis y que nunca nadie haya visto para que pues todos la compren en el mercado y digan, órale, ¿qué es esto? No sé dónde lo voy a poner, pero y se ve horrible, pero es arte, ¿no? Y entonces, a menos de que lo vea Avelina Lesper y les grite de cosas, ¿no? Y lo rompa. Pero entonces, ya que tienen todas estas piezas modeladas de barro, que de alguna manera son planas, no están dobladas sobre sí mismas ni nada, son planas para que se puedan pegar entre sí, las pegan y con eso hacen una sola. Pero antes de tomarse la cerveza de la victoria, dicen, yo no me puedo autodenominar un alfarero diferenciable si lo que estoy haciendo no es diferenciable. Y para que sea diferenciable, pues no puede tener orillas puntiagudas, ni puntas, ni nada, ¿no? Como ya lo pegamos, no tiene discontinuidades, pero tiene que ser suave. Y entonces empiezan a suavizarlo y a redondearlo hasta que les queda una pieza redondita y suavecita. Y lo lijan y toda la cosa. Lo pulen. Entonces, esa cosa, obviamente, ya es un subconjunto de R3 porque ya es tridimensional. Y como ya lo pulieron y lo redondearon y lo suavizaron, ya es diferenciable. Y entonces, quién sabe, a lo mejor tiene una forma horrenda y terriblemente antiestética, pero ya es una pieza de alfarería diferenciable. Y entonces a eso le vamos a llamar una superficie regular. Ahora, si queremos definir de manera formal una superficie regular, vamos a tener que definir un concepto que habíamos estado evadiendo desde la sección de topología. ¿Y por qué lo hemos estado evadiendo? Porque es un concepto que provoca ñáñaras, al igual que porque le agarramos una versión terrible en cálculo y porque además nos recuerda ese último capítulo del Chavo del Ocho en el que todos se despiden en Acapulco, y es el concepto de vecindad. Una vecindad en general topológica es, si recordamos un espacio topológico X con su topología tau, y tomamos un punto en este espacio topológico P, vamos a llamar a la vecindad V subconjunto de este espacio topológico X. Decimos que este subconjunto V es una vecindad del punto P si hay un abierto U de X tal que el punto es un elemento del abierto y este abierto está contenido en la vecindad. Es decir, ¿se acuerdan que los abiertos de X eran subconjuntos del espacio topológico? Entonces, digamos que yo tengo a mi espacio topológico X y tengo a un subconjunto B de mi espacio topológico. Yo digo que B es una vecindad del punto P si hay un abierto
que contiene a P, en el que está P, y además está contenido en la vecindad. Aquí se ve totalmente evidente, ¿no? Pero ¿qué les parece si ahora yo dibujo a mi espacio topológico de esta manera? A mi subconjunto B de esta manera. A mi abierto aquí. Y obviamente P tiene que estar en los dos, ¿no? También B va a ser una vecindad, a pesar de que el abierto no está totalmente contenido en la vecindad. De hecho, la contención puede ser solamente la intersección entre B y U, es decir, lo único que compartan la vecindad y el abierto puede ser solamente P. Y por el contrario, la vecindad y el abierto pueden ser el mismo conjunto. El punto es que el abierto esté contenido en U. Entonces, ¿esto es posible en realidad? Recordemos la definición de abierto, de contención. ¿Esto es posible? Todos los elementos de este abierto tendrían que estar contenidos en la vecindad. Si esto pasa, en el sentido de que la intersección de B con el abierto es solamente P, entonces el abierto solo contiene a P. Porque como el abierto está contenido en la vecindad, todo elemento del abierto es elemento de la vecindad. Entonces la intersección es solo P, por lo tanto el único elemento del abierto es P. ¿Se puede dar este caso? Sí, pero entonces el único elemento del abierto es P. Ahora, este caso en el que U sea igual a B, sí se puede dar. Un caso muy particular sería que la vecindad solo contuviera a P también. En el caso que nos interesa y que es mucho más concreto, es el espacio topológico de R3. En R3, en específico con la topología métrica usual, es decir, con la topología métrica inducida por la métrica euclidiana, podemos definir a una vecindad como una bola. Y ya habíamos definido las bolas, esas sí ya no había problema con esas. Y una bola de radio R con centro en P. Definíamos a las bolas de radio R con centro en P, por si no lo recuerdan, como todos los elementos X en el espacio vectorial R al cubo, tales que la distancia, recuerden que la distancia estaba definida por la métrica, de los puntos X al punto P, que era el centro de la bola, era menor que el radio de la bola. Entonces, si yo aquí tengo a mi punto P, y este es el radio de la bola, mi vecindad igual a mi bola de radio R con centro en P será todos los puntos que estén dentro de la bola. Aquí en este caso yo no puedo dibujar en 3 dimensiones, pero está en 3 dimensiones. Ya con esto podemos definir a una superficie regular.
¿Qué es una superficie regular? Y yo sé que esta definición les va a quedar los va a dejar con el ojo cuadrado, sobre todo por la definición por la condición número 3, pero la vamos a explicar a lo largo de la clase. Definimos a una superficie regular como un subconjunto de R3. En este caso vamos a denotar a la superficie como S. Entonces la superficie va a ser un subconjunto S de R3. Y decimos que es una superficie regular si para cada punto que está en la superficie existe una vecindad en R3 y una aplicación, es decir, una función que va desde un abierto hasta la superficie, y la función va a estar definida en el abierto, que el abierto es un elemento de R2. Como sabemos, R2 es un subconjunto de R3. Entonces, la función va a estar definida de un abierto subconjunto de R2 a nuestra superficie, que es un subconjunto de R3, pero esta función tiene que cumplir tres características. Si existe este subconjunto S en el que está definida esta función que cumple con estas tres características, entonces se le llama superficie regular a este subconjunto. ¿Recuerdan que cuando definimos una curva regular teníamos la aplicación alfa que iba desde el intervalo I a R3 y el intervalo I, perdón, a R2, si no mal recuerdo? Y el intervalo I, no, sí, a R3, era un subconjunto de la recta real. Entonces, nos estamos dando cuenta que este de aquí y este de aquí tienen mucho en común. ¿Por qué? Porque un intervalo también de alguna manera es un abierto. De hecho, es un abierto para la topología métrica con la métrica usual de R. Entonces, en eso hay una gran similitud. Ahora, ¿cuáles son las tres características que tiene que cumplir esta aplicación para que podamos llamar a S, al subconjunto S, una superficie regular? Bueno, vamos a tomar dos elementos en este abierto, es decir, U y V, que también podríamos decir P, un punto en el abierto, y vamos a definir a phi, la aplicación, como phi en este punto del abierto, y esto otra vez nos recuerda a la definición de curva regular. Cada entrada de los vectores de R3 como una función, donde recordemos que para cada entrada está definida como una función particular dependiendo de la superficie. Como para cada curva definimos una función específica en cada curva. Digo, en cada entrada. Entonces, phi en este punto está definida como x en ese punto, y en ese punto y z en ese punto. Por ejemplo, en el caso de la esfera, podemos definir uno de los hemisferios como esto de aquí.
donde si lo escribimos ya de manera explícita, estas son las funciones que corresponden a cada uno de los hemisferios. Digo, a cada una de las entradas. X de V simplemente va a ser U. Y de V simplemente va a ser V. Y Z de V simplemente va a ser más 1 menos U cuadrada más B cuadrada. Para uno de los hemisferios. Descubriremos en uno de los ejemplos que veamos en la ayudantía que la esfera se puede dividir en 6 hemisferios. Ahora, lo que tiene que cumplir la primera característica es que esta función debe ser diferenciable. De nuevo, esta es una similitud que tienen las superficies regulares con las curvas diferenciables, con las curvas regulares. ¿Se acuerdan que la aplicación que habíamos dado para la curva regular implicaba que la aplicación alfa también tenía que ser diferenciable? Ya veremos qué significa que sea diferenciable. En el caso de las curvas, significaba que cada función X y Y tenía que tener derivadas de todos los órdenes. Pero en este caso, en el caso de las curvas, solo teníamos una variable. Aquí tenemos dos. Esto quiere decir que yo a cada entrada, es decir, a cada función de mi aplicación, la puedo derivar con respecto a U o con respecto a B. Y entonces el hecho de que sea diferenciable, ¿qué significa? La segunda condición es que como hemos pedido que phi sea diferenciable, entonces es continua. Y por lo tanto, es invertible. Como es invertible y es continua, definimos en topología lo que era un homeomorfismo. Y además acá pedimos que existiera una vecindad. Esa vecindad va a ser tal que la imagen de U, el abierto en el que está definida mi aplicación, bajo la aplicación, es decir, la imagen de U bajo phi, no va a ser otra más que la intersección de la superficie con la vecindad en la que está P. Y esto lo vamos a ver ahorita en una imagen en la que es mucho más claro. Es decir, si P está en la vecindad B, entonces la imagen de U bajo phi es igual a B intersección con la superficie. Ya vamos a ver esto y vamos a ver qué en realidad significa phi. La tercera condición es un poco más oscura. Simplemente, antes de movernos, recuerden que phi, al ser un homeomorfismo, pero el homeomorfismo no va de phi a S. Es decir, yo no puedo decir que phi de U a S sea un homeomorfismo. Puedo decir que phi de U a la intersección de la vecindad con la superficie es un homeomorfismo. Esto quiere decir que las propiedades y la estructura topológica de U, de mi abierto y por lo tanto de mi espacio topológico, se preservan cuando me muevo
a la superficie, por lo menos en la partecita en la que se intersecta con la vecindad. Es decir, localmente se preservan la estructura y las propiedades topológicas del espacio. Ya aclararemos esto con la imagen. Ahora, la tercera condición es que para cada punto Q del abierto, la diferencial de phi, la diferencial total de phi en ese punto Q, definida del espacio vectorial R2, que es donde está definido el abierto, a R3, que es donde está definida mi superficie, es lineal e inyectiva. ¿Qué quiere decir esto? Esto es bien importante y es con lo que vamos a concluir la clase de hoy. Ahora, a este par U y phi, es decir, a mi abierto U y a mi aplicación phi, lo vamos a llamar, tiene muchos nombres y podemos elegir el que más nos guste, pero lo podemos llamar una parametrización local o sistema local de coordenadas o una carta local coordenada para P en una vecindad. ¿Por qué es local? Porque justamente lo que está haciendo es tomar a un punto en el abierto y mandarlo a la superficie. Pero como ya vimos, en realidad a donde lo manda no es a toda la superficie, sino que lo manda del abierto a la intersección de la vecindad en la que vive P con la superficie. Y ahorita en la imagen vamos a ver a qué se refiere esto. ¿Qué quiere decir esto? U, como es un abierto que vive en R2, los abiertos son subconjuntos del espacio topológico. ¿Y cuáles eran los abiertos de R2? Pues los abiertos son intervalos abiertos para la topología métrica usual, ¿no? También son bolas, pero las bolas en R2 pues son intervalos abiertos. Entonces, como U es un abierto en R2, el abierto es de esta forma. Entonces, este abierto lo va a mandar a la superficie. Es decir, va a tomar un punto que esté aquí y que además esté contenido en una vecindad. La vecindad ahora sí vive en R3. Y esto pues no es ningún problema, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo tomo un abierto, no sé, 3,3, que obviamente está en R2, y tomo un punto, este es un intervalo, no un punto, y tomo al punto 3,1, entonces claramente voy a escribir mejor el intervalo. Mi abierto va a ir de 0 a 3, donde aquí está la X. Esto le corresponde a X. Unión
0,3. Y esto le corresponde a Y. En R2. Este es mi abierto. Y ahora tomo a P en mi abierto. Claramente, si P lo elijo como 3,1, P está en el abierto. Pero, si yo escojo a mi vecindad como 0,3, unión 0,3, unión 0,3, donde esto es para X, esto es para Y, y esto es para Z, en R3, estamos todos de acuerdo que P está en el abierto y el abierto está contenido en la vecindad. Ahora, también puedo elegir una vecindad en R2 sin ningún problema. Pero yo voy a preferir una bola y las bolas las puedo definir de manera mucho más bonita que esto de acá que se ve todo feo, ¿no? También las bolas las puedo definir de una manera mucho más bonita que esto de aquí que se ve todo feo. Puedo definir a mi abierto como la bola de radio 3 con centro en P. Y elijo que mi bola viva en R2. Y a la vecindad la pongo como mi bola tilde de radio 3 en P y que viva en R3. Y ahora me ahorro toda esta confusión. Y claramente una bola vive en la otra. Ahora, Phi me manda a mi punto P a la intersección de la vecindad con la superficie. Es decir, obviamente, si va a tomar un punto que está en mi abierto, no va a mandar el punto a toda la superficie, sino lo va a mandar solamente a la vecindad que le corresponde. Por eso es que Phi parametriza localmente a mi superficie. ¿Por qué? Porque de manera local me está dando dónde vive mi punto. Es decir, yo no sé cuáles sean las coordenadas de la superficie aquí afuera, pero aquí adentro yo puedo describir a la superficie en términos de las coordenadas en las que describo a mi abierto. Aquí afuera, ¿quién sabe? Afuera no sé si la superficie está descrita en coordenadas de watts por subways. Pero aquí adentro, yo sé que la superficie la puedo parametrizar en términos de las coordenadas en las que está descrito mi abierto. Y eso me basta, porque a mí lo que me interesa es describir a la superficie en el punto P. No me importa lo que está pasando en el resto de la superficie. Me importa lo que está pasando en la superficie en el punto P. Y por eso necesito saber cómo se comporta la superficie en P con las coordenadas de mi abierto U, que son las que conozco. Porque a lo mejor esto de acá es un espacio todo extraño, como una variedad que yo no sé ni qué sea. Pero esto de acá son los reales. Y entonces, si este cachito se comporta como los reales, pues ya la hice. Porque aquí afuera, quién sabe qué esté pasando. Pero aquí adentro, en mi pequeña burbuja, en mi mundo de colores, yo sé que todo se comporta como los reales. Y ahí no hay ningún problema. Por eso se llama parametrización local o sistema local de coordenadas.
porque phi me manda mi punto a una vecindad en la superficie y yo puedo describir en esa vecindad a mi curva solamente. Ahora, ¿qué quiere decir cada condición? Espero no estarlos haciendo más bolas. La primera condición, que es la condición de que phi sea diferenciable, implica que cada una de las entradas de phi, es decir, la función x, la función y y la función z, van a tener derivadas parciales continuas de todos los órdenes. Pero, como recordemos que estamos definiendo a phi en P y P está en el abierto, pues obviamente las derivadas parciales tienen que estar definidas para U y B, que son la base de P en el abierto U. Es decir, yo a P lo estoy describiendo como una combinación lineal de U y B. Entonces, si yo defino una función en P, como la función X, obviamente, si quiero derivar a X, voy a tener que derivar a X en las coordenadas U y en las coordenadas V. Por eso, debo tener derivadas parciales continuas para cada una de estas X, Y y Z en U y V, que son las coordenadas en las que está definido mi abierto. Ahora, la segunda condición nos dice que phi, como es diferenciable, es continua. Y por lo tanto, también es invertible. Y por eso es un homeomorfismo. Y si es un homeomorfismo, la estructura del abierto en el que está definido se preserva en la vecindad en la que vive el punto P, intersección la superficie. ¿Por qué? ¿Por qué intersección con la superficie? Porque la superficie es a donde me manda la función phi. ¿Y por qué no se preserva en toda la superficie? Porque P vive específicamente en la vecindad. Y volvemos a lo mismo. Esto es lo que hace que la parametrización sea local. Y esto es lo que va a ser muy importante para que podamos hacer cálculo en variedades. El hecho de que phi preserve la estructura de nuestro abierto en pedacitos pequeños de la superficie, en este caso, y en el caso de las variedades, que preserve la estructura de nuestro abierto en pedacitos pequeños de la variedad. Como nuestro abierto lo elegimos que sean los reales, pues entonces vamos a tener la estructura de los reales en cada pedacito de la variedad. Quién sabe si la tengamos en toda la variedad, pero sí en los pedacitos de la variedad. Eso quiere decir que localmente cada superficie es estructuralmente como nuestro abierto U. La tercera condición necesita un poco más de talacha para aclarar qué es lo que está pasando, pero también es un poco más importante. Ahora sí, viene el dibujo. Este es el dibujo. Pensemos que tenemos aquí, esta de acá es nuestra vecindad. Este punto no sé por qué salió, pero olvídelo. Esta es la vecindad y se llama U. Y este es nuestro punto P. Como se dan cuenta, nuestro punto P, encerrado en nuestro abierto, en la vecindad, en el abierto U, vive en R2.
y está muy feliz ahí, sin hacer nada. Vive en R2 y vive en su abierto. Su abierto, como se darán cuenta, está bien definido para una bola. Que la bola en este caso pues, no es muy simétrica, ¿no? Pero bueno, es un abierto. Ahora, si yo a este abierto U en el que vive P le aplico esta aplicación o esta función phi, me lo va a mandar a la superficie S. ¿Pero a dónde me lo va a mandar? Me lo va a mandar a la vecindad. Y la vecindad es esta bola. Esta bola donde aquí está P. Y aquí P no se ve porque está adentro de esta vecindad, de esta bola. Aquí adentro vive P. Como se dan cuenta, la intersección de la superficie con mi bola, con la vecindad, es donde vive P. Entonces es justo que mi abierto bajo phi, es decir, la imagen de mi abierto bajo phi, sea no otra cosa más que la intersección de la vecindad con la superficie. Es decir, si yo tengo aquí la bola y la superficie pasa por aquí, esta es la intersección de la vecindad con la superficie. Y si se dan cuenta, aquí está P. Ahí vive P. En la intersección de la bola, es decir, de la vecindad, con la superficie. Y esta es la imagen de mi abierto bajo phi. Es obvio que las propiedades de mi abierto, es decir, estas de aquí, se van a preservar solamente en esta parte de la superficie. Es decir, las coordenadas que yo tenga aquí van a ser las mismas en esta partecita de la superficie, es decir, aquí adentro. Aquí adentro yo voy a tener las mismas coordenadas que tengo aquí. Y por eso decimos que es una parametrización local o una carta coordenada local o una carta coordenada local o un sistema local de coordenadas para el punto P bajo phi. Muy bien. Ahora, ¿qué es la tercera condición? ¿Qué es la más interesante? Vamos a tomar un punto Q fijo, al que vamos a llamar U0, B0, esas van a ser sus coordenadas, y ese punto va a vivir en el abierto U. Ahora, queremos saber cuánto vale la diferencial total de phi evaluada en Q. Primero vamos a definir la diferencial total de phi evaluada en Q. La definimos como el mapeo lineal, es decir, la función lineal que va de R2 a R3. ¿Por qué de R2 a R3? Porque estoy tomando una función evaluada en un punto de R2 y la estoy derivando y me va a llevar a R3. Vamos a ver por qué. Y está definida como sigue. Van a haber muchas similitudes aquí con sus cursos de cálculo. Esto no es otra cosa más que la matriz jacobiana. ¿Por qué? Porque está tomando la primera entrada y la está derivando con respecto a la coordenada U. ¿De quién? Del abierto.
está tomando la primera entrada de phi y la está derivando con respecto a la segunda coordenada del abierto. Lo mismo para la segunda entrada de phi, la deriva con respecto a la primera coordenada de mi abierto. La segunda entrada de phi la está derivando con respecto a la segunda coordenada de mi abierto, y la tercera entrada de phi la está derivando con respecto a la primera entrada de mi abierto y con respecto a la segunda entrada de mi abierto. Después está evaluando cada una de estas derivadas en el punto Q. Esta derivada, ¿se acuerdan cómo se llamaba? Bueno, todo esto, ¿para qué estudiamos notación de índices si no lo vamos a usar? Lo podemos escribir de una forma más sucinta y elegante con la notación de índices. Para esto, vamos a escribir primero a los elementos del abierto P como, ya sabemos que tienen coordenadas U y B, pero también sabemos que podemos escribir a cada una de estas entradas como U1 y U2, y esto lo podemos escribir como simplemente el vector con elementos con escalares UA y elementos de la base EA, donde UA, EA es la combinación lineal. Y a la aplicación phi la podemos reescribir como, recuerden que también es un vector. Entonces primero voy a escribir a cada entrada, no como una función, sino simplemente como una entrada del vector, phi1, phi2 y phi3. Pero cada entrada es igual a una función que es diferenciable y lineal, x1 de p, x2 de p y x3 de p. Entonces, cada entrada de mi vector va a ser igual a una función lineal, es decir, un covector ya aplicado sobre P. Resulta claro que cada componente, ¿esto qué nos quiere decir? Para empezar, ¿se acuerdan que esto de aquí era un escalar? Entonces, ¿tendrá caso este índice? No, ¿verdad? Bueno, resulta claro que si bien cada componente de phi está en el espacio dual, ¿por qué? Porque phi está compuesto de funciones lineales. No podemos escribir a phi enteramente como un covector, porque phi es un vector. Entonces phi debe estar expresada como una combinación lineal de elementos de la base del espacio vectorial. Entonces ya no entendí. ¿Por qué? Porque esta tiene que ser un vector, pero sus componentes son funciones del espacio dual. Bueno, pero estas funciones ya están evaluadas. Y estas funciones, como ya están evaluadas, ya son escalares. Entonces, yo puedo, sin ningún problema, escribir a esta función como un escalar, porque ya está evaluada, y acompañarla de un elemento de la base. Obviamente, ese elemento de la base deberá tener un índice distinto. ¿Por qué? Porque si ustedes quieren, no se lo sugiero, es bastante tedioso, hacer la descomposición de esta función lineal, de estas funciones lineales, aquí van a tener dos índices y después los elementos de la base dual actuando sobre el punto P y les va a dar una delta y esas cosas. Pero estas de acá, lo importante es que vean que ya son escalares. Estas ya son escalares. Entonces, yo puedo escribir esto en realidad como esto.
donde este de aquí ya es un escalar. Entonces no tengo ningún problema. Si quiero puedo poner el b acá, dándonos cuenta que esto en realidad, lo voy a escribir más arriba para que se vea claro, yo puedo escribir esto siempre y cuando no me vaya con la finta de que de alguna manera se está cancelando, sino sabiendo que esto es exactamente lo mismo que esta combinación lineal. Ahora, ¿qué pasa si tomamos la divergencia de phi evaluada en Q en la base de nuestro abierto U en notación de índices? Bueno, la divergencia, como ya sabemos, como phi es un vector, será la parcial de A, phi de B, y pues esto ya desarrollado, como A está denotando la base de U, A corre de 1 a 2, y como B está denotando los índices de phi, phi corre desde 1, B corre desde 1 a 3. Entonces, esto de aquí nos da justamente la parcial de 1, es decir, de la coordenada 1 de nuestro abierto, con la entrada 1 de phi, la parcial 2 de nuestro abierto, con la coordenada 1 de phi, la parcial 1 de nuestro abierto, con de la coordenada 2 de phi, y así. Y esto lo podemos escribir en notación de índices. Si sustituimos esta parte, lo podemos escribir como esto, donde me equivoqué al poner el índice arriba, discúlpenme. Y esto no es otra cosa más que la divergencia de phi evaluada en Q es igual a la parcial de A con respecto a A, que recordemos que son las coordenadas de U de nuestras funciones lineales evaluada en Q. Muchos escriben esto de aquí como, y ya recordarán qué derivada es esa. También se puede escribir en notación de índices como y esto sería lo mismo que esto. Y esta es la derivada direccional. Entonces, así escribimos la derivada direccional, o la podemos escribir así, o así, como ustedes quieran. Y así definimos a la aplicación diferencial de phi evaluada en Q, que además es la matriz jacobiana. Ahora, consideremos solamente la curva coordenada U a phi de U en el punto B0. ¿Qué quiero decir con esto? Solamente vamos a considerar la curva que varía el valor de U con phi en el punto B0 fijo y U variando. Y esta curva pasa por Q, por phi de Q, bajo la parametrización que estamos eligiendo de nuestro abierto, es decir, las coordenadas U, B. ¿Cuál es el vector tangente a esta curva que pasa por el punto phi Q en el punto B0? Es decir, quiero la curva que pasa por phi de Q en el punto B0 y quiero su vector tangente. Bueno, pues simplemente para sacar el vector tangente en este punto
voy a tomar, como este punto está fijo, derivo con respecto a esta coordenada. Es decir, tomo la parcial con respecto a la primera coordenada, que no es otra cosa más que esto, que sería lo mismo que hacer esta derivada. Y esto, si nos damos cuenta, es exactamente lo mismo que la primera columna de la matriz jacobiana de phi, evaluada en Q. Y entonces, la matriz jacobiana está compuesta por su primera columna, es el vector tangente a la curva que pasa por Q, la curva phi que pasa por Q en el punto B0, y obviamente la segunda columna va a ser el vector tangente a phi Q en el punto U0, es decir, dejando U0 fijo y derivando en B. Esta no es otra cosa que el tangente a la curva que pasa por phi de Q en U0. Vamos a ver que esta es la segunda columna de la matriz jacobiana. Y entonces la matriz jacobiana la podemos escribir simplemente como estos dos vectores tangentes. ¿Qué nos dice esto sobre la condición de diferenciabilidad? Que siempre que estos dos vectores tangentes sean diferentes de 0, para cualquier punto Q de nuestro abierto, que podemos escribir así para no andar cargando todas estas parciales, estos vectores tangentes van a ser linealmente independientes. Y como son linealmente independientes, yo puedo definir un plano tangente a cada punto Q en la superficie. Y este plano es un plano paralelo a los vectores tangentes a la curva en Q. Vamos a ver a este plano tangente en una imagen. Aquí vuelvo a tener mi abierto, mi punto, este es mi abierto, este es R2, esta es mi superficie, esta de acá es mi curva que pasa por Q, este de aquí es Q, y estos son mis vectores tangentes. Este es el plano tangente. Entonces yo puedo definir un plano tangente a la superficie en cada punto Q, siempre y cuando mis vectores sean diferentes de 0. ¿Y esto qué nos dice? Que si mis diferenciales, mi aplicación diferencial es diferente de 0, es decir, no tiene puntos críticos, yo puedo encontrar siempre un plano tangente. Ahora, si definimos con esto, y con esto termino, una función, una superficie regular en términos de una función diferenciable, podemos decir que si existe una función que vaya de mi abierto a los reales, tal que esta función es diferenciable, entonces la superficie va a ser regular. Y yo puedo definir a phi, mi aplicación, como x, y esta función. Y esta función va a ser diferenciable. Si esta es diferenciable, entonces mi superficie es regular. Y esto es otra manera de definir a z, una manera que siempre hemos usado. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque si esta función no tiene puntos críticos, que sabemos que los puntos críticos en el caso del cálculo diferencial es cuando la derivada de una función es 0, si mis puntos críticos, que en el caso del cálculo es cuando esto pasa, pues obviamente esto implicaría que todos estos son 0.
pero eso quiere decir que mis vectores tangentes no son linealmente independientes y no puedo definir al plano tangente. Entonces yo voy a definir a los puntos críticos para una superficie regular como aquellos puntos en los que mi matriz jacobiana, es decir, la aplicación diferencial de phi en Q, es decir, en ese punto, no esté definida y por lo tanto no sea sobreyectiva. Si mi aplicación diferencial no es sobreyectiva, es decir, mi aplicación diferencial de phi en mi punto Q no está definida para algún lugar de mi superficie, entonces hay un punto crítico. Es decir, existe un punto en la superficie para el cual yo no puedo definir un plano tangente. Formalmente, dada una aplicación diferenciable, phi que va de un abierto U en Rn a Rm, decimos que P es un punto crítico de phi si la diferencial de phi en Q no es una aplicación sobreyectiva, es decir, si no está definida para un punto Q. Entonces en ese punto no hay un plano tangente. A estos puntos en los que no hay un plano tangente se les denomina valores críticos de la aplicación phi. Por el contrario, aquellos valores en los que sí exista un plano tangente se les llamará valores regulares de phi. Y con esto, las superficies regulares serán aquellas en las que no haya valores críticos. Con esto termina la clase de hoy.